Esta fotografía que ven corresponde a 1985, es el momento en el que el entonces rey de Marruecos, Hassan II, entonces también comendador de los creyentes, recibe por primera vez en el vecino país a un papa, a Juan Pablo II, a Karol Wojtyla, que llevaba 7 años ejerciendo el papado desde su elección en septiembre de 1978. Una imagen entonces considerada como histórica y que dentro de poco más de un mes volverá a repetirse con los sucesores de ambos, con Mohamed VI, rey de Marruecos, y Francisco, el actual Papa de Roma. Buenas tardes, y si aquella fue una imagen histórica, la del próximo 30 y 31 de marzo en Casablanca y en Rabat no lo va a ser menos, porque tal y como les venimos comentando de esta misma mañana, unas 500 personas de manera organizada, independientemente de alguno que seguro decida ir a título particular, van a partir desde nuestra ciudad hacia Casablanca y Rabat, sobre todo en esta última ciudad, de la capital del vecino país, va a tener lugar la parte más religiosa de la visita de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco a Marruecos. Un Papa que desde luego ha seguido la estela de Juan Pablo II, al menos en algo, en lo viajero. Lo comentábamos antes de empezar con uno de nuestros invitados, hemos estado siglos sin que un Papa saliera de Roma, y ahora parece que entre el Papa polaco y el Papa argentino, pues van a recorrer todo lo que nos recorrieron sus antecesores en el cargo, ¿verdad? De este viaje, de qué supone para los feligreses ceutíes algo tan especial como una visita del Papa al país vecino, de cómo se está preparando esto, de si todavía quedan plazas disponibles, y también del significado religioso y también político de la estancia de Francisco en el vecino país, vamos a hablar hoy en Gran Vía. Como siempre suelo hablarles, como siempre, invitarles a que nos digan lo que piensan y a que nos digan desde qué parte del mundo nos están siguiendo. Si a través de nuestro, pueden elegirlo, a través de nuestro perfil de Facebook, ceutatv.com, Ceuta Televisión, o de Twitter, @CeutaTV. Como siempre, empezamos por mi izquierda a presentar a nuestros invitados. Empezamos por Eduardo Ayala, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Galo. Eduardo, la Hermandad del Rocío pertenece a una de las dos zonas en las que, digamos, se ha dividido la organización de este viaje. Insisto, bueno, que a nivel individual cada cual, bueno, luego hay gente que vaya o no vaya. Vosotros pertenecéis a Santa Teresa, que es además, si no tengo mal entendido, la sede espiritual de la parroquia, de la hermandad, perdón. ¿Cuántos vais, más o menos? Que bueno, de Santa Teresa vamos a ir en torno a las 140 personas. De esas 140, 40 personas son de la hermandad del Rocío. Y bueno, pues ilusionados. Ilusionados porque además no sé si en tu caso y en el caso de muchos rocieros es la primera vez que vais a ver a un papa, o al menos a este papa. Bueno, no. La Hermandad del Rocío ha tenido la suerte de tener dos audiencias con el anterior papa, con Juan Pablo II. Una de ellas fue en Roma, en la sede del papado de Juan Pablo II, y la hermandad se trasladó allí con el Sin Pecado, en un encuentro que tuvo Juan Pablo II previo a la visita que hizo al Rocío, a la que también esta hermandad estuvo presente con la anterior Junta de Gobierno. Si no mal recuerdo, creo que fue uno de los últimos viajes que realizó el Papa Juan Pablo. No sé si hablamos de principios de este siglo, 2001, 2002... Sí, ahora mismo no sabría decirte yo qué fecha exacta fue cuando... Bueno, sí te lo puedo decir, se ha cumplido ahora el 25 aniversario. Pues entonces fue antes, sí. De la visita. Y bueno, y la verdad que fue un encuentro para los rocieros, un encuentro muy especial. Lo conocemos como el Papa Rociero, sí. Y además por sus maravillosas palabras desde ese balcón de la ermita, de que todo el mundo sea rociero. Yo particularmente tuve también la oportunidad de conocer a Juan Pablo II, perteneciendo yo al movimiento de Cursillos de Cristiandad, en una ultralla mundial que se hizo en Roma, a la cual asistimos un gran número de ceutíes y de caballas, y también fue una experiencia bastante bonita. A mi derecha se encuentra un hombre que el año pasado, curioso, cosas del destino, nos acompañaba más o menos, además creo que por esta época, para hablar entonces de su rol de pregonero de la Semana Santa. Este año no viene a hablarnos de la Semana Santa, pero viene a hablarnos del Papa. No sé qué le costará más trabajo al párroco del Valle. Ignacio Fernández Navarrete, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es lo que llevaba peor? ¿Hablar el año pasado del pregón de la Semana Santa o hablar, entre comillas, del jefe? Bueno, ambas cosas son de gran responsabilidad. Me costó mucho hablar de la Semana Santa, pregonar la Semana Santa ceutí el año pasado,
Y hablar del jefe es hablar de mi padre espiritual, al fin y al cabo. O sea, que uno lo hace con mucha reverencia y con mucho cariño y con cierto temor reverencial, bueno, pues precisamente por eso, porque es el padre espiritual el mío en concreto y el de toda la Iglesia. En cualquier caso, doy por hecho que no va a ser la primera vez que don Ignacio pertenece a la zona, digamos, del Valle, que también están ahí coordinándose con la ermita San Antonio para llevar el resto del grueso que no lleva Santa Teresa. Doy por hecho que no es la primera vez que va a haber un papa o... Yo en concreto no, es decir, yo he visto a Juan Pablo II sobre todo en 2 jornadas de la juventud, tanto en París el año 97 como en Roma el año 2000, y al Papa Benedicto XVI lo vi en el encuentro con las familias en Valencia y también en la JMJ de Madrid, en 2011. Y bueno, yo creo que no tendré la dicha de poder ir a visitarlo a Marruecos, porque creo que van a ir 2 sacerdotes de aquí de Ceuta, entonces, bueno, pues por razones pastorales siempre hay alguno que tiene que quedarse por aquí. El cura de guardia, ¿no? El cura de guardia, el cura de guardia. Es que tenemos una anécdota bueno, que no vamos a desvelar ahora, pero que es bastante curiosa, ¿no? Del año pasado, precisamente, del pregón de la Semana Santa. Bueno, vamos a hablar de la infraestructura. ¿Cuántos autocares? ¿Cómo los vais a organizar? ¿Vais el mismo día? Porque creo que vais, en principio, solo a Rabat, que es, digamos, la parte religiosa. La parte política, la parte de hombre de Estado, se va a desarrollar íntegramente, o eso parece, en Casablanca, pero desde el punto de vista, como decimos, de la infraestructura, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, nosotros, como tú bien dices, hay varios grupos de aquí de Ceuta que van a dirigirse hasta este encuentro. Nosotros en concreto vamos a partir de Ceuta el sábado día 30, saldremos 3 autocares y nosotros sí vamos a pernoctar en Casablanca por tema de infraestructura y por tema de que no había ya hoteles para tantas personas en Rabat. En principio tenemos que decir que la visita iba a ser toda en Casablanca, luego, bueno, pues cambian esto y se decide que el encuentro con los cristianos pues y la Eucaristía sea en Rabat. Ya nosotros teníamos planificado el tema de Casablanca, entonces nosotros decidimos de dejarlo así, de esta manera. El sábado iremos a Casablanca, todavía estamos concretando porque parece ser que el sábado por la tarde-noche va a haber una vigilia en Rabat. Entonces, bueno, pues a lo mejor asistimos a esa vigilia y luego ya nos desplazamos para dormir a Casablanca. Y luego, bueno, pues el domingo muy temprano nosotros tenemos propósito de madrugar bastante para poder llegar pronto a Rabat y encontrar el mejor sitio y lo más cercano al Santo Padre. ¿Porque a qué hora es la misa? La misa es a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, nosotros en torno a las 7, 8 de la mañana tendremos que estar en el recinto donde se va a celebrar. 3 de la tarde, finales de marzo, Rabat, ropita ligera, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, eso parece, ¿no? El tiempo está loco. Los hombres tendremos que ir con manga larga y las mujeres con ropa que le tape las rodillas. O sea, que o sea, haga la calor que haga. Haga el color que además, eso es condición sine qua non, ¿verdad? Para acceder a determinadas ceremonias religiosas, ¿no? Incluso a la propia ciudad del Vaticano. ¿Qué es lo primero que le llama la impresión a alguien? Bueno, en el año 97, yo no sé si Ignacio ya tendría vocación de ser sacerdote o le sobrevino a partir de este tipo de experiencias, pero alguien que acude por primera vez a un evento en el que se juntan miles de personas para escuchar al Santo Padre, para escuchar al Papa. Bueno, yo es verdad que cuando empecé a ir a las JMJ, las jornadas de la juventud con el Papa, yo ya estaba ya en el seminario. Mi vocación surgió a partir de un cursillo de cristiandad, pero es impresionante realmente ver cómo existe toda una iglesia joven, es decir, no solamente en el sentido cronológico, sino en el sentido de una iglesia muy viva. Entonces, realmente en esa JMJ, yo por lo menos por mi parte, es verdad que he vivido segundas y terceras conversiones, quizás no tan grandes como la primera, pero sí ver cómo la Iglesia, iba a decir que tiene futuro, no tiene futuro. De hecho, el Papa Francisco en la última JMJ allí en Panamá dijo a los jóvenes que no eran el futuro, que son el presente. Entonces, que la Iglesia tiene un presente muy vivo, tiene un presente, en fin, no se trata de asegurar la regeneración de la Iglesia, se trata de que hay gente que se ha encontrado con el Señor y eso ayuda muchísimo
incluso muchas veces a quitarse lo que se puede decir la boina de pueblo, con todo el cariño que tengo a los pueblos, que yo me encantaría vivir en ellos, pero en fin, nos hace ver también una iglesia mucho más grande, muy universal, en la que todos han tenido básicamente la misma experiencia de Jesucristo. No sé si alguna persona se estará enterando ahora, se habrá enterado hoy de la excursión, bueno, excursión no, peregrinación, vamos a llamar las cosas por su nombre, a Rabat. En cualquier caso, si algún rezagado dice, oye, yo me gustaría ir a Marruecos a ver al Papa, ¿hay sitio ya disponible o...? Bueno, yo no sé en los otros grupos y en las otras parroquias, pero en Santa Teresa me atrevería a decir que no hay sitio, y en las otras parroquias creo que tampoco. Y todo es no por tema de autocar y de desplazamiento, sino por el tema del alojamiento. Sí. Ha costado bastante pues conseguir alojamiento para tantas personas, porque son muchas más las que se esperan que estén congregadas allí ese fin de semana. Entonces yo pues me arriesgaría a decirlo, pero yo creo que ya no hay sitio en Santa Teresa. Bueno, no hay sitio en Rabat, ¿no? Ignacio, no sé si iba a apuntar algo. No, eso que no hay sitio, pero en fin, yo creo que es impresionante. Yo no sé si en Santa Teresa habrá ya lista de espera, lo hay en San Antonio del Valle, que es impresionante el deseo de la gente de ver al Papa. O sea, que a mí me encanta, un Papa que además, bueno, pues no es que no sea doctrinal, pero que realmente lleva a Jesucristo con su estilo de vida, y ha conseguido, bueno, pues, ¿qué le ha conseguido? En fin, le han hecho invitar a los Emiratos Árabes y aquí a Marruecos. De eso vamos a escuchar hablar ahora dentro de unos minutos, en una conversación que manteníamos con alguien que esta misma mañana precisamente estaba en compañía del Papa Francisco. Pero precisamente eso, no sé si es ver al Papa o es ver a este Papa, porque independientemente de que seamos más o menos creyentes, sí, que seamos cristianos o no, que seamos más o menos cercanos a la Iglesia, lo que no se puede negar es que Jorge Mario Bergoglio es un hombre que tiene carisma. Sí. No sé si a lo mejor, bueno, en contraste quizá con su antecesor, con Benito XVI, que era un hombre quizá más desde el punto de vista de la imagen, más grip, más discreto, etcétera. Sí. Si a lo mejor una visita de Ratzinger a Marruecos hubiera despertado la misma expectación, o es el, digamos, fenómeno Francisco. Desde luego Francisco tiene su fenómeno, como también lo tuvo, aunque fuera diferente, pero también lo tuvo San Juan Pablo II. Yo creo que siendo los dos muy diferentes, siendo de la misma iglesia, con la misma fe evidentemente, siendo los dos muy diferentes, yo creo que los dos son, humanamente hablando, muy arrolladores, en el buen sentido de la expresión, y son personas muy atractivas. Entonces, a mí no me importa, y yo creo, bueno, sí es importante, es verdad que lo importante de la iglesia es que la gente se encuentre con Jesucristo, pero no importa que al principio sea una raíz personal, porque al fin y al cabo es así también muchas veces como se evangeliza. Uno viene a la iglesia porque admira a una persona, porque le atrae una persona bien cercana, bien relativamente lejana físicamente, como puede ser un papa. Entonces, no deja de ser maravilloso como una persona que arrolla, perdón, como Jorge Mario Bergoglio, pues utiliza eso para acercar a la gente al Señor. Eduardo, la misma pregunta, ¿es el Papa o es este Papa? Yo creo que es el Papa, pero también tengo que decir que se ha visto con las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo creo que San Juan Pablo II era una persona que atraía a masas. Es decir, Juan Pablo II ya en sus últimos años se veía a un hombre anciano, un hombre que no podía articular casi palabras, un hombre que no podía andar, un hombre que había que ayudarlo, y que aglutinaba a millones de personas. Y yo creo que eso es por algo, no solamente porque sea el Papa, sino porque son personas que están totalmente entregadas a Dios, y entonces tú a través de ellas pues ves a Jesucristo. Y yo creo que a Francisco lo que le destaca es su sencillez. Es decir, yo admiro la misericordia que tiene este Papa y lo cercano que es este Papa, quizás también por su lugar de nacimiento, ¿no? Pero es una persona que yo creo que es lo que ahora mismo necesitamos, una persona cercana que haga a la Iglesia cercana. Pero bueno, también hay que decir que Ratzinger también en las Jornadas Mundiales de la Juventud y a todos los sitios donde ha ido, también ha atraído a muchísimas personas y a muchísimos jóvenes. Sí, bueno, pero el carisma se tiene o no se tiene, sí, ¿no? Trasladando esto a la política, insisto, cada uno podrá tener sus simpatías más o menos
más o menos simpatías por Felipe González o Mariano Rajoy, pero evidentemente el carisma, quizá la imagen pública era mucho más arrolladora en el caso del señor González que del señor Rajoy, y ambos han sido presidentes del gobierno, es a lo que nos referíamos, ¿no? Pero bueno, también está esa imagen. Yo, ahora cuando tú comentabas eso, Eduardo, me acuerdo creo que el Papa Juan Pablo fallece un jueves, un viernes, y el domingo da la última vez que lo vemos en público y ni siquiera es capaz de terminar la bendición desde el apartamento papal. Además hace un gesto ahí como de rabia, como diciendo, ¿por qué no puedo terminar? Y yo creo que ahí ya, bueno, pues el final, que tendría unos días después, se hizo a todo el mundo palpable, ¿no? Sí, sí. Pero por eso te decía que es curioso, ¿no? Que sobre todo es curioso en la juventud. Es decir, es curioso en la juventud, porque bueno, pues este hombre, pues Francisco es una persona que bueno, que en su homilía y en su discurso, pues, pero es que Juan Pablo II, en sus últimos años, no solamente en sus últimos meses, sino en sus últimos años, porque su enfermedad fue muy duradera, pues era una persona que es que le costaba transmitir, pero solamente su imagen y solamente el amor que desprendía y que tú lo veías, y vamos, yo lo digo por vivencia personal, porque cuando en la última ultrella mundial de cursos de cristiandad, yo recuerdo, bueno, que entre 3 personas tuvieron que acompañarlo desde el coche papal hasta la sede. Y ese hombre, pues poco dijo más que de colores, y era la multitud, era incontrolable. Es decir, era una persona que transmitía fe y que transmitía pues su vivencia, su experiencia, y que eran y son hombres enamorados del Señor. Yo creo que eso es lo que hace atractivo a estos papas. Además, Juan Pablo, el primer papa no italiano, creo que en 4 siglos, sí. Bergoglio, el primer papa sudamericano, y además el primer papa que escuchamos hablar en castellano desde el Papa Luna. Sí. No es un presente muy afortunado, pero bueno, eso es la historia, ¿no? Y eso quizás, quieras que no, pues a nuestro país a lo mejor, como decía antes Eduardo, nos tira un poquito más, ¿no? Yo creo que sí. Además, se le entiende, no me refiero porque eso es sencillo, que lo es desde luego, sino precisamente porque habla como nosotros, y es verdad, con su deje sudamericano, iberoamericano, yo creo que es el Papa que necesitamos por muchas razones, entre ellos, pues porque viene de un continente que a la vez que es muy, muy cristiano, con una fe muy sólida, también pues vive una gran secularización, y yo creo que hace falta un Papa como este, no solamente porque esté, sino porque creo que está diciendo cosas con mucha sencillez y a la vez con mucha profundidad, sin necesidad de grandes palabras. Y yo creo que muchas veces cuando habla a los laicos, cuando habla a los cristianos de a pie y cuando habla a los sacerdotes y a los obispos, mete el dedo en la llaga, diciendo cosas muy lógicas, muy normales, que quizás otros decimos de una manera quizá más suave por no querer dañar, y a veces hay que hacerlo. No dañar por dañar, sino dañar más que nada por saber meter el dedo en la llaga, es decir, aquí hay una herida y hay que curarla. Y yo creo que eso es muy necesario también. Ajá. Más cuestiones sobre el viaje, porque, Eduardo, vamos a cuestiones, a asuntos muy terrenales, ¿no? Cada uno se lleva su comida, lo vais a parar por el camino, ¿tenéis algo concertado? Bueno, todavía eso lo estamos concretando. Sí es verdad que el viaje organizado por Santa Teresa llevamos una media pensión, es decir, que está cubierta la cena del sábado y el desayuno del domingo, pero sí es verdad que como vamos a salir de aquí el sábado muy tempranito, el almuerzo se hará en ruta, se hará en camino, pues yo no sé si a la altura de Tánger, un poquito más adelante, eso va a correr por cuenta de cada uno, y luego el domingo, pues el almuerzo va a ser un poquito en plan de campaña, porque ya te digo, nosotros estaremos desde horas muy tempranas en el recinto, que creo que va a ser un estadio de fútbol cubierto, entonces tendremos que estar allí dentro, y de ahí ya saldremos pues cuando termine la Eucaristía a eso de las 4:30, porque el Papa a las 5 deja Marruecos, es decir que pues bocadillos y poco más lo que podremos
hacer, pero bueno, eso es lo de menos. Sí, posiblemente el Papa esté en Roma antes que vosotros en Ceuta de vuelta. Seguro. Seguro, porque Rabat a Roma, no sé, supongo que habrá 3 horas o 2 o 3 horas, dos o tres horas de vuelo. Bueno, pues precisamente en Roma, los miércoles, salvo que el calendario del Papa marque lo contrario, pero con cotidianidad se suele celebrar la denominada audiencia general. Esta mañana hemos hablado, pocos minutos después de concluir, con una de las personas que seguramente mejor conozca a este Papa en nuestro país. Es el director de Religión Digital, José Manuel Vidal. La visita de Jorge Mario Bergoglio a Rabat no va a ser la primera de un papa a Marruecos, tal y como se había especulado en principio. Bueno, para eso están los historiadores, ¿no? Los que conocen al dedillo la historia vaticana y nos señalan una fecha, 1985, cuando el entonces papa Juan Pablo II es recibido por el entonces rey de Marruecos y comendador de los creyentes Hassan II. El mundo era diferente, pero en cualquier caso sigue teniendo trascendencia una visita de un papa a un país como Marruecos de religión mayoritariamente musulmana. Vamos a saludar a una persona que posiblemente sea en España de las que mejor conozca al Papa Francisco. De hecho, si no me equivoco, hace escasos minutos esta conversación se está grabando a las 11 de la mañana, ha estado con el Santo Padre. Es el director de Religión Digital, José Manuel Vidal. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Lo primero, José Manuel, creo que estamos ante una visita histórica, podemos decirlo sí o sí, a pesar de que, como señalamos al principio, haya precedentes, ¿verdad? Es evidente, todas las visitas que hace el Papa de alguna manera son históricas, algunas un poco más que otras. En este caso, la primera visita del Papa a Marruecos, a un país musulmán, a un país con el que el Papa quiere mantener, a un país, a una religión con el que el Papa quiere mantener mucha relación. Es un viaje marcado fundamentalmente por 2 ejes, a mi juicio: el eje del diálogo interreligioso, el diálogo con el Islam. El Papa está cuidando mucho, que este Papa está cuidando mucho, y el otro eje es el de la emigración. Marruecos es el país de paso para la ola migratoria que está sacudiendo a todo el mundo, pero para nosotros Europa, y el Papa está muy preocupado por las oleadas sucesivas migratorias. Sí. Las consecuencias de este viaje papal, por tanto, podrían verse sobre todo en materia migratoria. Estamos entrando en el terreno quizá más político, ¿no? De la figura de Bergoglio. Al cabo de unos años, me explico, todos los analistas coinciden ahora en señalar que posiblemente si no se hubiera producido, por ejemplo, aquel viaje histórico de Juan Pablo II a Polonia, no habría caído el muro de Berlín. No sé si de aquí a algunos años podremos decir que algo cambió en la gestión de las migraciones a raíz de la visita del Papa Francisco a Rabat. Es evidente que las visitas del Papa no consiguen milagros, pero sí consiguen efectos y efectos positivos. Primero, para la comunidad cristiana, católica, minoritaria que hay en Marruecos, pero que goza de libertad, que puede tener templos, que puede tener libertad de culto. Hay una relación muy fluida entre el Islam y la Iglesia Católica presente, tanto con grandes templos, tanto en Rabat, como de los que yo he visitado, Rabat, Casablanca y Tánger, ¿no? Con 2 arzobispos además, y con una comunidad muy pequeña, pero muy unida y muy multicultural, porque la que más conozco, que es la de Tánger y la de Rabat, está formada casi exclusivamente por gente de fuera, por gente que está trabajando en esas ciudades, o por gente de paso, emigrantes subsaharianos que pasan y se detienen allí. A ellos les va a dar, sobre todo, la presencia del Papa un subidón, ¿no? Una alegría enorme, un orgullo, porque este Papa es especial, y entonces cuando Francisco, que es reconocido como el gran líder mundial, contrastado, la mayor autoridad moral en estos momentos del mundo, va a un país donde los cristianos son católicos, o los cristianos son católicos, claro, los cristianos son minoritarios, pues el orgullo de ser católico se manifiesta claramente, y eso ayuda muchísimo a la comunidad. Y por el otro lado, tiende lazos con el Islam que decíamos antes. Este Papa está absolutamente preocupado porque cree que las grandes religiones del libro, el Islam, el judaísmo y el catolicismo y el cristianismo, tienen que unirse en una gran cruzada a favor de la paz, a favor de los derechos humanos, a favor
de la misericordia, de la ternura, lo que acaba de hacer en Abu Dhabi, firmando un documento que sí es histórico con el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, ¿no? el jefe de los musulmanes espirituales, jefe espiritual de los musulmanes suníes. Bueno, prueba de la importancia que Marruecos, el vecino país, siempre ha tenido para la Iglesia Católica, al menos en los últimos 30 años, precisamente la encontramos en la diócesis de Tánger, ¿no? Porque algunos de los, digamos, sacerdotes más celebrados han pertenecido a esa diócesis, se me vienen a la memoria, pues el actual Santiago Agrelo o el cardenal emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, que previo a su paso por la capital hispalense, pues también fue arzobispo de Tánger. Es decir, es una diócesis que el Vaticano tiene en cuenta, ¿verdad? Mucho. Es una diócesis que la de Tánger y la de Rabat hasta hace poco, que estaban encomendadas directamente a los franciscanos. Por eso, hasta la elección del último arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López, que es salesiano, todos, tanto en Rabat como en Tánger, todos los obispos y arzobispos habían sido hasta ahora franciscanos, ¿no? Por ahí, evidentemente, ha pasado Monseñor Amigo por Tánger y ahora todavía está, aunque ya ha presentado la renuncia por edad, Monseñor Agrelo en Tánger. Monseñor Agrelo, que desde Tánger se ha convertido en un icono de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los pobres, de la defensa de los emigrantes. Y desde hace muy poco tiempo, Monseñor Cristóbal López, un salesiano que está en Rabat y se está convirtiendo también en todo un icono para la gente católica de Marruecos, ¿no? Una última pregunta, ya con esto concluimos. Bueno, hay que recordar que además este año Marruecos celebra un año jubilar por los 8 siglos de presencia franciscana. No era por eso por lo que le quería preguntar, señor Vidal, sino por el hecho de que el Papa vaya a Marruecos y no venga a España. ¿Quiere decir algo? ¿Es problema simplemente de agenda? Nos está rodeando por todas partes, ahora por el sur, ha estado ya en Portugal. Algo pasa con la presencia del Papa en España, algo pasa que no le está gustando demasiado. Yo creo que en parte, aunque solo sea en parte, es la actitud reticente, la actitud no demasiado en sintonía con su pontificado por parte de algunos obispos españoles, ¿no? Él querría que la Iglesia de España fuese realmente la jerarquía, porque la Iglesia sí lo está siendo. La jerarquía española fuese la abanderada de la primavera de Francisco, fuera la abanderada de sus reformas, fuera la abanderada de una iglesia misericordiosa, volcada a hospital de campaña, en salida, todas esas cosas que repite, y da la sensación de que por parte de cierta jerarquía no está encontrando esa respuesta, ¿no? Y entonces el Papa está frenando su deseo, que yo creo que es grande, de poder visitar España. Bueno, un país que además conoce perfectamente bien porque incluso llegó a residir en algunos momentos de su vida en él. Bueno, pues a la espera de esa posible visita del Papa a nuestro país, de momento, como decimos, como les venimos comentando, 500 personas de Ceuta, que sepamos, de manera organizada se van a desplazar hasta Rabat el próximo día 31 de marzo. José Manuel Vidal, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. José Manuel Vidal, director de Religión Digital, una persona, como digo, muy cercana al Papa Francisco en nuestro país, no solo ahora que, bueno, desde 2013 que fue elegido como Papa, sino desde la época en la que era arzobispo de Buenos Aires. Dejaba al final, bueno, pues una reflexión que muchos nos hemos planteado: ¿por qué el Papa no visita España? Y bueno, circula siempre la teoría de que igual, bueno, pues el sumo pontífice no se lleva muy bien con determinados miembros de la Iglesia en nuestro país, por alusiones. No sé si... Yo no lo sé, pero cuando era arzobispo de Buenos Aires estuvo predicando en la Conferencia Episcopal Española unos ejercicios espirituales. Después, sí es verdad que tiene hombres... obispos me refiero, muy de su cuerda. Pensemos, por ejemplo, en el arzobispo de Madrid, que queramos o no, es un puesto clave dentro de la Iglesia española, que yo creo que es un hombre muy del Papa Francisco. Los demás obispos
pienso que también, y por lo menos eso espero, que haya plenísima comunión. Es verdad que no todos tienen ese empuje, ese arrojo, humanamente hablando, porque cada uno es como es, pero yo espero que los demás también estén muy en comunión con él. Pero bueno, este hombre hay un dato que eso es contrastable, son 6 años al frente del Vaticano. Su antecesor estuvo 8 años y en 8 años vino 3 veces a España, Valencia, a la Sagrada Familia en Barcelona, a consagrar la Basílica y a las jornadas de Madrid. Con lo cual la diferencia entre la cercanía de Ratzinger y de Bergoglio con nuestro país es palpable, al menos desde el punto de vista, insisto, de la visita. Sí, eso por supuesto. De hecho, creo que para Ávila, con ocasión de uno de los centenarios de Santa Teresa de Jesús, estuvo invitado. Habrá que escuchar la versión del Papa Francisco, seguro que, en fin. Sí, seguro. Si quiere intervenir en este programa y contárnoslo, desde luego... No lo sé. Desde luego nosotros encantados, ¿no? O sea, que si nos está viendo y nos quiere... que buscamos un hueco, que no tenemos ningún problema con no él. Lo sé. Eduardo y Ignacio. Ha llamado la atención también que en el programa del viaje entiendo que... pues son muchas las ciudades que quieran acoger este evento. Casablanca y Rabat son de las ciudades más importantes, pero sin embargo falta Tánger, ¿no? Una ciudad, como comentaba José Manuel Vidal, tan enraizada, tan entroncada con la Iglesia y en particular, pues con esa Iglesia que muestra su vertiente más solidaria quizá con los inmigrantes, con Santiago Agrelo, que como comentaba nuestro invitado telefónico, se ha convertido poco menos que en un símbolo de la búsqueda de los derechos civiles y sobre todo de los inmigrantes. Quizá a todos nos hubiera gustado un poquito más que hubiera sido aquí al lado, ¿no? Hombre, a nosotros nos hubiera encantado que hubiese aquel lado, más que nada porque nos hubiese quitado unas pocas de horas de viaje. Y porque en vez de 500 podrían ser más. Claro. Lo que pasa que sí es verdad que no tenemos que quitarnos de la visión que es una visita de Estado, lo que va a tener el Papa, es decir, que viene invitado por el Rey y yo creo que por eso se ha querido centrar, es mi opinión, que se ha querido centrar todo en Rabat. También pues supongo que también tendrá algo que ver la seguridad, la logística y como ya decía, en primer lugar venía a Casablanca y luego se vio más oportuno que la Eucaristía fuera en Rabat. Yo pienso que ahí está todo medido, todo estudiado y cuando se ha decidido así, pues tendrá sus motivos, yo no los conozco. Tánger, en cualquier caso, un gigante, ciudad que tenemos aquí al lado y también desde el punto de vista eclesial, eso lo notan ustedes, los sacerdotes, ¿no? Esa cercanía con... Yo creo que sí, además, pues no sé si con Tánger en concreto, pero sí por lo menos con Marruecos, incluso las carmelitas vedrunas, las adoratrices, es decir, que han estado incluso físicamente trabajando en Castillejo, en Marruecos y demás. Yo creo que hay muchísimo hermanamiento. Monseñor Agrelo venía pues también mucho aquí a comprar a la librería diocesana. Yo creo que sí, además, unidos, la inmigración, la pobreza, los derechos humanos que afectan, en el sentido negativo, por desgracia, pues a tantas personas que vienen huyendo de tantas situaciones dramáticas. Entonces yo creo que nos une, lo que en una feliz expresión el Papa Francisco llama las periferias existenciales. Entonces, pues quizás ha querido ir a esas periferias existenciales, le han invitado, evidentemente, es una visita de Estado, pero en fin, no deja de ser un país musulmán al que va a visitar, en cierto modo, aunque sea en un sentido, yo no sé si decirlo metafórico o no, pero como hijos suyos también, como hijos de Dios también, y tal. En cierto modo, puesto que todos estamos llamados por Dios a la bondad, a esa bondad natural y sobrenatural, que se llama santidad, va a visitar a esos hermanos nuestros también, a Marruecos, y a través del Rey, que quizás es también un gran elemento de cohesión en Marruecos. Sí, además la figura es coincidente, ¿no? Se van a ver dos jefes de Estado que además son las máximas autoridades religiosas de ambos países, ¿no? Porque no olvidemos que Mohamed VI también tiene atribuido el título de comendador de los creyentes. Esa iglesia que se vuelca con los inmigrantes, sobre todo en el norte de Marruecos, como ha podido comprobar en los últimos años, ¿en qué puede notar la visita del Papa? No sé si más medios, si más atención, si que las cosas se hagan de otra manera, ¿en qué puede influir? Es la misma pregunta que hacíamos antes José Manuel Vidal. Una visita del Papa a un lugar tan
con tanta ebullición, ¿verdad?, en el tema, pues por ejemplo, de la inmigración y otras muchas cosas, ¿no?, como en Marruecos. Sí, yo no sé en qué puede influir, yo espero que mucho. Yo creo que la atención cristiana va a todos, es decir, lo mismo hay que estar con el que está abajo que con el que está arriba, porque todos necesitan de Dios, todos necesitan de la misericordia de Dios, todos necesitan una palabra de Dios, cada uno a su modo, evidentemente. Y bueno, yo creo que el Papa no deja de recordar de un modo o de otro que en todos, especialmente en los más pobres, está la imagen de Dios, y está la imagen de Cristo pobre y crucificado. Y a mí me parece muy importante todo lo que dice el Papa, desde luego, pero hay una idea que a mí me parece que la repite muchísimas veces, lo habla con respecto a las familias, yo creo que es extrapolable a este tema también, el acompañamiento, el acompañar, no desde la superioridad de quien está por encima y tiene algo que enseñar, el que enseña a Jesucristo y tal, sino igual que hace Dios, que se abaja, se hace pobre, porque yo soy pobre, para enriquecerme con su pobreza, con su amor, con su misericordia. Entonces, yo pienso que ese es el deseo del Papa, cuando, por supuesto, acepta las invitaciones del rey de Marruecos, el acompañar, el hacerse, bueno, el hacerse uno con los demás también, en cierto modo, y decir, creemos en un solo Dios, en un Dios que es misericordioso, que es bondadoso, que para nosotros se manifiesta como Padre, que nos quiere, y se lo dice al último y al primero, al rey y al pobre. El diálogo multicultural, multirreligioso, las tres religiones del libro, que decía José Manuel Vidal, hombre, sobre el papel está, bueno, yo creo que está claro, ¿no?, que son religiones condenadas a entenderse porque otras cosas tienen pasajes comunes, sí, raíces que entroncan, ¿verdad?, pero se puede ver reforzada a partir de ahora. Yo creo que es importantísimo, ¿no?, el hecho de que estos dos líderes se vayan a encontrar. Pero yo también voy a rescatar unas palabras que ha dicho antes Ignacio, y es que este Papa es muy claro hablando, y sus mensajes son claros y duros. Y yo creo que Francisco va a aprovechar este viaje para reivindicar también a los países la ayuda humanitaria que necesita tanto Marruecos como el norte de Marruecos. Es decir, yo creo que el Papa Francisco es consciente de la problemática de inmigración que existe y de la que él está muy, ¿cómo diría?, muy solidarizado. Es decir, que el Papa, ya hemos visto en varios mensajes que ha pedido la comprensión por la inmigración, la ayuda, la cercanía, la atención, y yo creo que él no va a dejar de desaprovechar la oportunidad de estar en Marruecos para reivindicar tanto al Reino de Marruecos como a la comunidad internacional, pues esta ayuda, esta generosidad con estos necesitados y con estas personas que vienen, como bien dice el Padre Ignacio, pues huyendo de una situación insostenible. También esperamos algún mensaje en ese sentido, ¿no? También, Ignacio, por su parte. Yo espero que sí, y además yo creo que la claridad con que habla Francisco no es solamente claridad religiosa. No olvidemos que la fe no anula la naturaleza humana, sino que la planifica. Entonces, yo creo que todo lo que dice sirve, si es que se puede hablar así, para todo el mundo. Es decir, lo mismo le puede escuchar un cristiano, que ojalá le escuchemos, que le puede escuchar un ateo, que le puede escuchar cualquier persona de cualquier credo. Es decir, la acogida, la misericordia, el amor, la entrega, la dignidad de la persona es algo que pertenece a nuestra naturaleza humana. Entonces, hablaba antes, Ignacio, estamos ya llegando casi al final de nuestro programa, de la interacción a nivel de parroquial, a nivel de base, si se quiere, con iglesias de Marruecos. ¿Con qué periodo de tiempo se producen estos contactos? No sé si es espontáneo, si tienen ustedes algún tiempo para encontrarse con ellos o surge, como decíamos, de manera espontánea, y sobre todo, ¿qué es lo que más les trasladan? ¿Qué es lo que más le piden en la Iglesia de Marruecos? Al menos de las localidades más cercanas, no Tánger, Tetuán, que también tiene una importante presencia franciscana a la Iglesia. Sí.
Yo sé que, yo pienso, creo que antes los contactos eran más frecuentes que ahora, pienso yo. Ahora no son muchos, la verdad, no son muchos y más me gustaría. Yo creo que es a nivel un poquito de los religiosos y las religiosas en fin, que están un poquito en ambos países, aquí en Ceuta, en España, como en Marruecos. Yo más me gustaría a mí que hubiera también más contacto por aquello de la vecindad, de lo que nos une, que es la fe, y que es el deseo de entregarnos a los demás y, bueno, luchar un poquito a favor de los demás. Pero, por ejemplo, esos sacerdotes que llega a la iglesia más antigua de Ceuta, por cierto, que es la iglesia del Valle, Sí. bueno, pues viene de Tánger, Tetuán o cualquier otra localidad. Ignacio, me hace falta, ¿qué? No sé si se le ha producido ese caso. No se ha producido todavía. No se ha producido todavía. Ojalá se produzca, pero no se ha producido todavía. Me encantaría que se produjera. Es decir, Ignacio, necesitamos, Ignacio, nos puedes ayudar, Ignacio, podríamos hacer esto, Ignacio, podríamos... Me encantaría. Y si, en fin, puedo aprovechar desde aquí para expresar ese deseo, pues adelante. Me encantaría que hubiera esa relación. Sí, sí es verdad que las religiosas, como por ejemplo las adoratrices, sí que vienen a Ceuta en busca pues de vestimenta, en busca de ropa, en busca de... A las hermandades en muchas ocasiones nos han pedido las ceras sobrantes para repartirla a ellas a las familias que no tienen luz y que pues... Es curioso, sí. Y sí es verdad que estas hermanas, las hermanas adoratrices, vienen con mucha asiduidad aquí a la ciudad y nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión le hemos guardado la cera de la hermandad y se la han llevado porque se las reparten a familias que no llega la electricidad a sus casas, estas que están por la montaña, por el monte y que bueno, pues que tienen que sobrevivir pues poniendo velas por la noche, ¿no? Entonces sí es verdad que ellas son a lo mejor las que tienen esa cercanía con la pobreza verdadera que hay en Marruecos. Y a las hermandades, aparte de las ceras, que yo confieso que no tenía ni idea de que esto ocurriera, ¿no? Y la verdad es que ahora me parece que tiene toda la lógica del mundo, ¿os piden algo más, Eduardo? Por lo menos a la Hermandad del Rocío. Bueno, nosotros es que trabajamos mucho a nivel de caridad, pues con Cáritas parroquial, ¿no? Sí es verdad que nosotros ahora hemos puesto o queremos poner un programa en marcha porque entendemos que en Ceuta hay mucha necesidad que cubrir, pero también nosotros que llevamos unos años con el proyecto Fraternidad, que es un proyecto que está enfocado a la pobreza infantil y a la exclusión social, pues creemos que en el país vecino, no a muchos kilómetros, existe mucha necesidad y hay niños muy necesitados. Entonces sí es verdad que estamos poniendo en marcha una comisión que vamos a intentar trasladar pues material escolar, material de ropa, juguetes y demás también a Marruecos y queremos hacerlo pues muy prontito. A mí me acaba de venir a la cabeza un ejemplo que contaba Mercedes Canca, que es la delegada de Manos Unidas en Ceuta. Ya saben que Manos Unidas es una entidad que trabaja sobre todo fuera de nuestro país y uno de los últimos proyectos que presentaba era una escuela, creo recordar, si Mercedes nos está viendo y estamos en lo cierto, nos lo dirá, y si no, bueno, pues ya nos pegarán tiros de orejas con toda la razón del mundo. Creo que era una escuela de peluquería en Alcázar Seguero, que está, bueno, pues a un paseo de aquí de Ceuta, ¿no? Sí. Está aquí al lado, ¿no? Evidentemente cumplía los requisitos, estamos hablando de un proyecto de colaboración fuera de España, pero claro, estaba tan cerca que nos chocaba, ¿no? Pues estamos acostumbrados no quiero frivolizar, ¿no? Al pozo de agua en Burkina Faso, a la escuela infantil en Angola, etcétera, etcétera, pero no a que algo tan cercano a nuestra ciudad pues necesitara de la intervención de Manos Unidas. O sea que lo del proyecto de fraternidad entiendo que también va a ir por ese camino. Pues sí, ya lo pusimos en marcha en nuestra ciudad, está en marcha, ya la verdad. ¿A cuántas personas atienden en nuestra ciudad? Más o menos, ¿eh? Pues mira, este año hemos atendido a 72 niños. El año pasado hicimos nuestras primeras colonias de verano, ¿sí? En la que nos llevamos a 26 niños de familias sin recursos. Y este año pues esperamos aumentar esas cifras y llevar a más niños pues una semana de campamento al Rocío, en el que esos niños pues se olvidan por una semana de su situación familiar y están con niños pues de su misma edad jugando, que es lo que tienen que hacer los niños en esas edades. Y la verdad que para nosotros es una satisfacción de
sobre todo también del compromiso de nuestros hermanos con este hecho. Yo creo que las hermandades también, bueno, las hermandades estamos destinadas también a eso, a estar al lado del necesitado y a estar al lado de la persona que lo necesita. Sí, porque no confundamos, por favor, la Semana Santa con lo que ocurre única y exclusivamente con lo que ocurre entre el Domingo de Ramos y el Lunes de Pascua. Para nada. La palabra hermandad, yo creo que todos somos cofradías y hermandades, y la palabra hermandad es mucho más que sacar a nuestro titular en un momento determinado, hacer estación de penitencia o en nuestro caso hacer una romería una vez al año. Yo creo que tenemos que hacer hermandad todo el año y que las hermandades pues aún más, porque estamos en el escaparate y yo creo que debemos ser espejos de lo que verdaderamente nos pide Jesucristo que seamos como cristianos, y que el que nos mira diga, pues mira, pues ese aparte de cofrade es cristiano, es lo más importante. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión porque ya estamos casi a punto del miércoles que viene, ¿no? Es el miércoles de ceniza. Así es. Que ya empieza la Cuaresma, el próximo miércoles, y en fin. Estamos a justo una semana de que comience oficialmente la Cuaresma. A los dos, a Ignacio, a Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengáis buen viaje, si no nos vemos, Eduardo, si nos vemos antes. Y Ignacio, bueno, pues nada, ya nos contarán ellos cuando vuelvan o durante el viaje cómo les ha ido. Y a ustedes esperarles justo dentro de una semana para hablar, nunca mejor dicho, de lo divino y de lo humano. Sean felices.